A veces el leer la Biblia se convierte en un rito o en una obligación religiosa. Por eso hoy te estaré dando unos tips de cómo aprovechar toda la esencia en ese maravilloso libro bajo el tema Cómo estudiar la Biblia efectivamente. Hola y muchísimas bendiciones. Una vez más te saluda Elizabeth Solano. Te doy la bienvenida a este podcast y a este nuevo video. Probablemente vengas del video anterior de qué es la Biblia, donde describíamos su origen y toda su trayectoria. Si no, te recomiendo que vayas después de este a ver ese video, pues te será también de muchísima bendición. De todos modos, espero que también este video te sea de muchísima bendición y que puedas aprender mucho con él. Cuando venimos a los pies del Señor, lo que queremos es conocerle más, ¿verdad? Orar, leer la Biblia y estar cada día más cerca de nuestro Creador. Lamentablemente no siempre recibimos muchas enseñanzas de cómo hacer esto. El leer la Biblia, por supuesto, es una de las herramientas más importantes para lograrlo, pero esto también hay que saber hacerlo para poder aprovechar al máximo la Santa Escritura de Dios. Te voy a dar unos cuantos tips, unos cuantos puntos de cómo podrás tú escudriñar la Biblia y aprender de ella mucho más. Sin más preámbulos, comencemos con el primer punto que te voy a mencionar, y es que, aunque suena un poco cliché, es verdaderamente indispensable, es demasiado importante, y es el siguiente: que ores siempre antes de leer la Biblia. Sabemos que la Biblia y la oración van de la mano, pero puede ser que en algún momento tú simplemente quieras leer la Biblia, pero yo te recomiendo que no lo hagas sin antes hacer, aunque sea una muy breve oración, encomendándote en las manos del Señor y pidiéndole al Espíritu Santo que abra tu entendimiento y que te revele lo que tú vas a leer. La Biblia contiene muchísimo misterio, desde Génesis hasta Apocalipsis tenemos cosas allí que están entre líneas y que solamente el Espíritu Santo de Dios nos puede abrir los ojos para que las podamos entender y podamos verdaderamente recibir la revelación de lo que estamos leyendo. Así que no la leas con la mente, quién sabe, llena de ocupaciones que estuviste haciendo todo el día o de cosas que tienes pendiente por hacer si le estás leyendo en la mañana, sino primero ora un momentito para que tu mente se libere, para que tu mente se refresque y estés completamente en comunión para recibir todo lo que Dios te quiere decir a través de su palabra. El segundo consejo que te voy a dar es que comiences tu día con la Biblia. Desde que tú te levantes es importante que tú leas la Biblia. Como decíamos anteriormente, primero vas a orar y luego vas a leer la palabra de Dios. Yo te recomiendo que elijas el libro de los Salmos o el libro de Proverbios, porque estos son los perfectos libros para tú comenzar el día. Comenzar el día recordando todas las maravillas del Señor que están registradas aquí en estos dos libros, los poemas, las canciones, las alabanzas y adoraciones a nuestro Rey. Te va a llenar el corazón de fe, te va a llenar el corazón de gozo, te vas a sentir muy cerca de tu Creador y todo tu día va a transcurrir de manera diferente. Cuando tú comienzas tu día después de haber leído los Salmos, recordando lo bueno que es Dios, que tienes un Dios poderoso, que Él está contigo en todo momento, que nada te faltará, que aunque tengas problemas y dificultades, Él te va a recoger, que Él te va a rodear y a cuidar. No va a haber nada que te detenga. No quiero decir que no tendrás problemas y obstáculos en tu día, que no tendrás puertas cerradas, ¿verdad? Sino que vas a poder enfrentar esas situaciones de manera muy diferente, porque ya tienes una palabra fresca que recibiste apenas en la mañana y que aún está dando fruto dentro de ti. Y esto te va a servir como combustible aun cuando sientas que vas a perder la fe. Así que comienza tu día leyendo los Salmos y los Proverbios, que eso te será de muchísima bendición. El tercer punto es: termina tu día con la Biblia. Asimismo, de comenzar el día con la Biblia, es muy importante terminarlo con la Biblia. Para esto te recomiendo entonces que tengas una lectura progresiva. Es decir, que el libro que tú comiences a leer, lo leas de manera completa. Si por decir algo comienzas a leer en el libro de Mateo, pues que comiences a leer el libro de Mateo completo, luego continúes con Marcos, con Lucas, con Juan, con Hechos y así sucesivamente. Si decides comenzar desde el Antiguo Testamento con Génesis, pues que después del Pentateuco sigas normal con el libro de Josué, Jueces y así sucesivamente. O sea, que vayas libro por libro, no leas al azar, no leas donde se abra la Biblia, sino que lleves una lectura completa y una lectura progresiva. Esto te va a ayudar muchísimo a entender los tiempos de las cosas que están narradas en la Biblia. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento hay muchos libros que son
son contemporáneos. Está narrada la historia de los reyes de Judá, los reyes de Israel, los profetas que estuvieron en Judá, los que estuvieron en Israel. Si leemos al azar, perdemos la esencia y no entendemos en realidad la historia, cómo transcurrió. Por eso es muy importante que lo leamos de manera detenida, de manera progresiva, para que vayamos entendiendo qué aconteció primero y qué aconteció después. Yo te recomiendo que comiences con el Nuevo Testamento porque te vas a enamorar al comenzar a leer la vida de Jesucristo, cómo llegó a la tierra, su sacrificio por amor a nosotros y cómo nació la iglesia primitiva y las demás cosas que hicieron después de esto los apóstoles. Pero esto es algo que cada persona puede decidir por sí mismo. Puedes comenzar desde Génesis o puedes comenzar desde Mateo. Lo importante es que leas de manera progresiva. Escoge el Antiguo o el Nuevo Testamento y ve leyendo de manera progresiva. Lee por lo menos 3 capítulos cada día. Consejo número 4. Adquiere algún recurso que enriquezca tu estudio bíblico. Por ejemplo, los diccionarios bíblicos son muy importantes para estudiar la Biblia, ya que allí podemos buscar algunas palabras en el idioma original que fue escrita y en nuestro idioma pues nos van a aparecer algunos sinónimos que nos hará más fácil entender lo que aquella persona que escribió originalmente quiso decir al escribir esto. También hay otros libros muy interesantes como Explorando el Antiguo Testamento y Explorando el Nuevo Testamento. Estos libros te ayudarán mientras tú estás leyendo cada uno de estos testamentos, te van a ayudar a entender los tiempos, las fechas, la historia geográfica de cada acontecimiento que está en la Biblia. Así que yo te recomiendo que inviertas en tu crecimiento espiritual y adquieras algún recurso que te sea de bendición, porque mientras más aproveches la esencia de la Biblia, pues más conocimiento vas a tener a través de este. El quinto consejo es que creas en la palabra de Dios. Todo lo que tú vas a leer allí tienes que recordar que es inspiración de Dios. Esto es palabra viva y eficaz del Señor. Hay muchos acontecimientos allí que serán muy difíciles de creer para nuestra mente limitada y humana. Por ejemplo, vemos a Jesucristo ordenándole a un pez que abra la boca para sacar de allí dinero. También vemos un gran pez tragar a un ser humano por su desobediencia y luego escupirlo en la tierra donde él tenía que llegar, lo que sería biológicamente imposible porque un ser humano dentro de un pez pues se podría asfixiar. Pero por otro lado también vemos al mismo Jesucristo desafiando la fuerza de gravedad caminando sobre las aguas. Entonces prepárate mental y espiritualmente a creer todo lo que está en la Biblia y entender que donde no diga que es una parábola, pues no es una parábola, sino es un acontecimiento real que se dio a cabo y que el Señor permitió que llegara a ti hoy para que tú lo leas y entiendas que Él es ilimitado, que para Él no hay nada imposible. Tienes que saber desde un principio que lo que vas a leer allí no es para que lo cuestiones y para que le busques una lógica humana o natural, sino que es poder de Dios. Sexto punto, tienes que aprender a vivir la palabra de Dios. Si lees algo de la fe, pon tu fe en obra, desafía tu fe. Si lees algo allí de la oración, del ayuno, de lo que tú vayas a leer en cada parte de la Biblia, tienes que aprender a ponerlo en práctica, en el trabajo, en el matrimonio, con los hijos, la disciplina y muchísimas cosas más. Todo lo que la Biblia nos tiene aquí guardados son cosas que otras personas antes que nosotros nos modelaron y nos dejaron allí plasmadas para que nosotros las pongamos en práctica hoy en día. Séptimo consejo, memoriza versos bíblicos. Es muy importante que aprendas a memorizar por semana por lo menos un versículo y que te pases toda la semana con ese verso en tu mente, meditando en él donde quiera que tú vayas, hasta que te lo sepas de memoria. Esto no se trata de contender o de hacer competencia de cuánto conoces de la Biblia. Esto se trata de que siempre vamos a recibir dardos enviados de nuestro adversario y la Biblia dice que la fe es el escudo que apaga los dardos. Entonces tenemos que tener lenguaje de fe y el lenguaje de fe lo tenemos es conociendo la Biblia, mandando versículos bíblicos al aire, al mundo espiritual con nuestra boca. Vamos a apagar los dardos de duda que nos son enviados a nuestra mente, los dardos de palabras negativas o de palabras maldicientes que nos puedan ser enviadas. Esto lo apagamos con la palabra de Dios que tenemos memorizada, porque a veces no vamos a tener la Biblia a mano, pero si te guardas versículos bíblicos en tu memoria, vas a poder siempre recitarlo donde quiera que tú estés, vas a poder meditar en ellos, vas a poder analizarlos y vas a poder siempre utilizarlo como el escudo de protección sobre tu vida, recordando qué Dios te ha prometido y qué Dios te dice a través de su palabra. Punto número 8, medita en la palabra de Dios. Cuando estés trabajando, o estés acostado o estés en algún lugar, es muy importante que tú medites, por ejemplo, en lo que leíste hoy en la Biblia. Cada día tómate un tiempo para meditar en lo que leíste. Esta historia que leíste tal vez acerca de algún rey o algún profeta o alguna persona en especial, pues comienza a meditar qué hubieras hecho tú si te hubiera acontecido eso, cómo te hubieras manejado, qué esa persona hizo mal, cómo hubiera sido el comportamiento correcto. Es muy importante que hagas esto como un ejercicio porque eso te va a ayudar a ser mejor cada día y a poner en práctica la palabra de Dios.
Dios. Entonces es muy importante que te tomes el tiempo para que medites en la palabra de Dios, medita en lo que tú lees, medita cómo tú lo entiendes, medita qué enseñanza te da eso a tu vida y cómo lo puedes poner en práctica. Noveno y último punto, nunca dejes de leer y escudriñar la palabra de Dios. No importa que hayas terminado de leerla desde Génesis hasta Apocalipsis. Incluso cada cristiano debe de leerla completamente en un año. Pero una vez lo hayas hecho, comienza otra vez de cero. Créeme que nunca tú vas a tener todo el conocimiento que la Biblia nos da. Cuando tú vuelvas a leerla otra vez, vas a encontrar cosas que tú pensarás que nunca leíste o que tal vez nunca entendiste o simplemente el Espíritu Santo aún no te lo había revelado. Así que cuando tú termines de leer la Biblia, comienza de cero. En el índice puedes ir marcando cada libro que leíste y cuando todos estén leídos, pues comienza de cero. Verás que la palabra, como ella misma promete, que es viva y eficaz, te va a dar una revelación nueva, te va a dar una palabra nueva a tu espíritu y cada día más el Señor te va a ir permitiendo descubrir tesoros ocultos en la Biblia de acuerdo a tu crecimiento espiritual. Hay muchas cosas que Dios no nos permite entenderlas de una vez. Él no nos las revela desde el principio, sino que mientras vamos creciendo espiritualmente y nuestro conocimiento va aumentando, pues Él nos va dando más revelación. Al principio puede ser que tú muchas cosas no las entiendas, pero vuelvo y te repito, ora antes de comenzar a leer la Biblia y ten paciencia, que con el tiempo tu conocimiento y tu entendimiento va a ir creciendo y la revelación del Espíritu Santo en tu vida va también a ir aumentando y vas a ir descubriendo muchas cosas más que se van a ir quedando plasmadas dentro de ti. Así que nunca pares el estudio bíblico, nunca pienses que ya terminaste de estudiarla, nunca creas que ya conoces todo lo que hay allí para aprender. Desafíate a ti mismo una y otra vez y comienza a leer la Biblia de cero cada vez que la termines para aprovechar toda su esencia de mejor manera. Esto es todo por hoy. Recuerda bien, ora antes de comenzar a leer la Biblia. Comienza tu día leyendo la Biblia. Termina tu día leyendo la Biblia de manera progresiva. Usa recursos que enriquezcan tu lectura bíblica. Cree la palabra de Dios, vívela, ponla en práctica, medita en ella y nunca dejes de estudiarla. Espero que este video te haya ayudado a aprender y a saber cómo estudiar la Biblia efectivamente. Por favor, pon cada uno de estos puntos en práctica y verás que muy prontamente te vas a enamorar y te vas a apasionar, porque al entrar en este hábito que te acabo de explicar, vas a ver cómo va a haber un fluir mucho más grande del Espíritu Santo en ti y muchas revelaciones de la palabra de Dios. Así que gracias por llegar a esta parte del video. Espero que haya sido de muchísima bendición para tu vida. Si es así, no olvides dejarme un me gusta y también suscribirte a este canal para que puedas seguir recibiendo todos los demás videos que estaremos compartiendo. Así que hasta la próxima. Bendiciones.